reforma que da como ganadores entonces a varios gremios, pero uno particularmente, a FENALCO, a la Federación Nacional de Comerciantes, que se ha opuesto pues desde hace mucho tiempo a esta reforma laboral, y por eso nos atiende hasta ahora su presidente Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchísimas gracias, Camila, un saludo para todo su equipo, a todos los oyentes, y de verdad muy contento con esta decisión que responsablemente 8 senadores lograron ponerse de acuerdo para erradicar la ponencia de archivo de una reforma que era totalmente inconveniente para Colombia, que era absolutamente nefasta, que no iba a generar empleo, por el contrario, a destruir, y por supuesto que creemos que fue un acto muy responsable de los senadores de la Comisión Séptima. Pero doctor Cabal, decía el presidente y el gobierno lo argumentaba que esta era una reforma que buscaba darle mejores condiciones a los trabajadores, a los empleados, y que aquí lo que está haciendo el Congreso es precisamente defender a los empresarios y no defender al empleado, que pues con esta reforma iba a tener mejores condiciones. ¿Usted por qué? Y ya sabemos que lo recibe pues de manera muy alegre. ¿Por qué creía que esta reforma iba a ser nefasta para el país? Pues básicamente porque estaba pensada, y lo acabas de decir muy bien, para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo, pero no estaba diseñada para generar a esos más de 3,5 millones de desempleados que tiene Colombia una oportunidad, ni tampoco a ese 56% que viven en la economía del rebusque o en la economía informal. Era una reforma que encarecía brutalmente los costos laborales, y claro, muchos trabajadores podrían celebrar, y eso era pan de hoy, pero hambre de mañana, porque era totalmente insostenible con los costos laborales que generaba esta reforma laboral, el mantenimiento de muchas plazas de trabajo, especialmente para los micro, pequeños, medianos empresarios que no tienen el pulmón financiero para haber financiado un incremento del 30% de los costos laborales. Es decir, que esto realmente es un triunfo no solamente de los empresarios, sino también de los propios trabajadores, que gracias a que no pasó la reforma, se va a crear un clima mejor de generación de empleo en el país. Presidente Cabal, son ya dos intentos pues fallidos de reforma laboral por parte del gobierno, y quisiera que nos cuente, nos haga un resumen de lo que fue su relación con Gloria Inés Ramírez en el marco de esta reforma, porque bueno, ahorita está pues el doctor Sanguino siendo ministro, pero usted tuvo el diálogo, los desencuentros fue por Gloria Inés Ramírez. ¿Cómo describiría esa desaveniencia de estos 2 años y medio, en el que usted muchas veces dijo que no lo oyeron, pero no sé si en algún momento sí hubo un diálogo genuino? La verdad es que la ministra, y lo digo con todo respeto, confundió las buenas relaciones que tuvo, digamos, personales, y su amabilidad y su cordialidad con un proceso real de concertación. Es que esta reforma también, si no se caía ahora, se caía en la Corte Constitucional, porque careció del debido proceso de concertación en la Comisión Nacional de Concertación. Todas las políticas laborales o proyectos de ley, dice la ley, deben ser concertados en la Comisión Nacional de Concertación, y ella nunca los concertó. El 14 de marzo del año 2023, ella citó una reunión de concertación que nunca se realizó, simplemente entregó un articulado que inclusive lo cambió 2 días después, cuando radicó el primer proyecto de reforma laboral que se cayó. Y cuando se cayó el primero, o se hundió el primero, pasó 1 mes y medio y tampoco llamó a la Comisión de Concertación Laboral. O sea que esto estaba totalmente viciado constitucionalmente. Claro. Y se iba a caer tarde o temprano. Doctor Cabal. Y digo que... Doctor Cabal, ¿sí? Permítame, Camila, yo lo interrumpo para que usted escuche, porque precisamente en estos momentos está hablando la presidenta de la Comisión Séptima sobre el hundimiento de esta reforma laboral, para que usted la escuche. Andrés Carmona. Mesas técnicas y encuestas han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esta es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Senadora, afuera hay gente del SENA pidiendo precisamente que se aprobara esta iniciativa. ¿Qué decirles a ellos y a los miles de trabajadores que estaban esperando esta reforma? Precisamente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. Luego de unas mesas técnicas donde se llamó y se convocó al Ministerio de Hacienda para ver si esta reforma contaba con aval fiscal, y lastimosamente no se presentó. Por lo tanto, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica por parte de los senadores ponentes de la reforma. Senadora, el presidente.
Esta reforma no ha llegado, esa reforma se estudiará en su momento cuando llegue, faltan 15 días para que haga su tránsito al Senado de la República, pero podemos decir que desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que los diferentes sectores y actores del sector salud, especialmente los pacientes y los usuarios, tengan en la comisión las puertas abiertas para ser escuchados y para construir precisamente esos cambios que requiere el país, o por el contrario rechazarla si es inconveniente. Senadora, el presidente Gustavo Petro acaba de trinar diciendo que si ustedes cometían este acto de presentar esta ponencia y de hundir esta reforma, prácticamente habría una ruptura entre el gobierno y el Congreso. ¿Usted cómo ve ese mensaje? El Congreso de la República es independiente del gobierno nacional. Nosotros no somos notarios ni de lo que se haga en Cámara, ni de lo que pretenda el gobierno y el Ejecutivo. Aquí se toman decisiones serias, sobre todo pensando en el futuro de los colombianos. Era la presidenta de la Comisión Séptima, Partido Conservador Colombiano, Nadia Blel, diciendo que pues esa ruptura no sabe a qué se refiere, pero que son independientes. Pero Camila, si me permite un dato, ahí claro, la cara de la comisión es ella, la presidenta del Partido Conservador, pero el cerebro de esta maniobra política, porque no está mal decirle políticos, hay que conseguir votos, se llama Miguel Ángel Pinto, la persona que está haciendo el pegamento entre 7 partidos diferentes que componen este grupo, los 8, porque son 7 partidos, para la reforma a la salud y para la reforma laboral, es el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Ese es el cerebro de este equipo. Pero entonces déjeme preguntarle al presidente de FENALCO, al señor Cabal, porque le preguntábamos, o usted le preguntaba sobre la relación con la exministra, con la ministra Ramírez, pero es que tenemos nuevo ministro, el señor Sanguino, Partido Verde, que pues entra con una derrota inminente, pero ¿a esto se le puede responsabilizar a Sanguino de la hundida de esta reforma, o básicamente esto aquí todo es el legado de la exministra Ramírez, señor Cabal? Pues le voy a confesar algo que yo creo que es una primicia pública porque estaba muy en privado. Por supuesto, el ministro Sanguino entró muy recientemente, pero lamentablemente tuvimos una reunión, el gremio de la SAC, de la ANDI, de Asobancaria, los que estamos en la Comisión de Concertación, y le propusimos, le demostramos que esta reforma no era buena para el país, que empezáramos de hacer una reforma concertada, a lo cual él lamentablemente se opuso, e inclusive públicamente se refirió a FENALCO como una opinión de la minoría del país, cuando el comercio genera 33% del empleo. O sea que sí empezó con el pie izquierdo, con una derrota lamentablemente, y obviamente se quedó sin agenda, porque ya prácticamente es imposible concertar una nueva reforma laboral. ¿Ustedes tuvieron relación o comunicación con estos 8 congresistas que hundieron esa reforma? ¿Ustedes sí se sentaron con ellos? Porque dice Sanguino, el nuevo ministro, pues no quiso concertar con nosotros la reforma laboral, hacer una reforma que estuviera concertada. ¿Ustedes tuvieron comunicación, todos los gremios, con estos 8 congresistas que acaban de hundir esa reforma? Camila, no solamente con los 8 congresistas, con cerca de 2 congresistas que les mostramos todos los estudios, los análisis, todos los argumentos necesarios, participamos en todas las audiencias públicas argumentando por qué no debería pasar la reforma, y el contacto fue permanente, y afortunadamente, vuelvo y digo, hay que reconocer la valentía y la responsabilidad que estos 8 congresistas tuvieron para que esta reforma fuera presentada con una ponencia de archivo. Mire, señor Cabal, Colombia hace parte de la lista en muchas áreas de los países más desiguales del mundo. Y eso lo repite constantemente el presidente Gustavo Petro. Y por eso la pregunta que también se hacen muchos colombianos cuando ven estas reformas que se hunden es si no son necesarias estas reformas para disminuir la desigualdad en nuestro país, o cuáles son las reformas que está presentando el comercio, el empresariado, que se están oponiendo a estas reformas para disminuir la desigualdad, porque cuando quitaron, por ejemplo, ciertas cargas laborales, no se aumentó la contratación de colombianos tampoco. Entonces, desde el empresariado, desde el sector privado, ¿cuáles son las propuestas para que se pueda disminuir esa desigualdad y que tengamos mayor contratación y menor informalidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que ese es un discurso que fue armado desde la izquierda, de las centrales obreras, del propio gobierno, en el sentido de que cuando se quitaron las cargas laborales no se generó empleo, y en eso hay que revisar los estudios que hizo no solamente FEDesarrollo, la Universidad de los Andes, sino también la Universidad Nacional, que mostraron que no solamente se generó empleo en esos años, sino que se generó también una mayor formalidad en el empleo. O sea que eso es discutible y están los estudios ahí para analizarlos.
Pero la pregunta concreta, ¿qué proponen? Claro, nosotros hemos venido proponiendo que Colombia necesita modernizar su legislación laboral. Es que la legislación laboral de Colombia es una legislación laboral muy antigua. Esta reforma nos iba a echar 40 o 50 años para atrás. La flexibilización laboral, que hoy se tenga oportunidad de trabajar más flexiblemente, menos atado a contratos engorrosos, poder remunerar por horas, por semanas, es decir, de acuerdo con todas las prestaciones sociales, pero poder abrir e interpretar esos nuevos tipos de negocio de los emprendedores que hoy están metidos en cantidad de proyectos, en cantidad de empresas, pero que no pueden contratar gente precisamente por la rigidez que tiene nuestro contrato laboral o nuestra legislación. O sea que Colombia sí tiene pendiente una reforma verdadera que esté orientada a generar empleo, a formalizar y no a destruir, como lo dijo el Banco de la República, que con esta reforma se podrían destruir cerca de 454.000 empleos. Justamente eso le iba a preguntar, doctor Cabal. Este proyecto de reforma que se acaba de hundir, de acuerdo a los estudios de FENALCO, de FEDESarrollo, del Banco de la República, ¿cuántas personas desempleadas iba a dejar? ¿De qué sectores? ¿Y cuántas empresas posiblemente se hubieran cerrado? Pues mire, esta reforma iba prácticamente a destruir, esperamos pues la votación, pero digo, ya con la ponencia de archivo, iba a destruir miles de empleos en los sectores como el comercio, como los restaurantes, como los hoteles, como los bares, las empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte, las empresas de logística y muchas otras que son las que trabajan de noche y trabajan dominicales y festivos. Como les digo, las cuentas es que se incrementaban cerca del 30% los costos laborales y eso pues obviamente iba a significar que muchas empresas dejaban de contratar o suprimían empleados porque no podían aguantar la carga de esos costos laborales. O sea que nosotros estimamos que especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas tenían que hacer muchos esfuerzos para sobrevivir y eso creemos que los datos del Banco de la República inclusive se quedan cortos. Pues señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes, gracias por habernos atendido hoy precisamente en medio del hundimiento de la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por atendernos, feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, Camila, un abrazo. Mire, Camila, que en estos casos es muy importante tener presente un concepto fundamental en la democracia, la separación de poderes. El Congreso tiene la absoluta autonomía para tomar decisiones y para tomar en el sentido que quiera, así como el Ejecutivo lo hace y el Legislativo y el Ejecutivo y el Judicial. Pero ese trino del presidente hablando, amenazando, el tono amenazante del presidente hablando de rupturas, no ayuda a que esto salga bien. No hay manera de que salga bien, por una parte, y por otra, las vías de hecho. Llevar a los estudiantes del SENA a que ingresen al Congreso de la República a protestar y a expresarse, eso tampoco ayuda a aclimatar el entendimiento entre los poderes. Pero yo creo que hablando de esas vías de hecho, perdóneme, lo interrumpo, Oscar, yo creo que se puede venir una convocatoria de manifestación de trabajadores de las centrales obreras, del SENA, por parte del presidente Gustavo Petro, y precisamente hacer esa protesta en frente del Congreso de la República. Es lo que yo estoy creyendo que puede llegar a suceder viendo el comportamiento del presidente en estos últimos 2 años, que se vienen manifestaciones de las centrales obreras y del SENA, pero casi que seguro. Pero además, el presidente cree en la calle, el presidente, claro. Esa es una herramienta que el presidente utiliza constantemente. Él cree en la calle, pero es que además el Congreso, así como aprueba leyes, también tiene toda la facultad para hundirlas. Es que no está obligado únicamente como notarios a registrar todo lo que el gobierno le envíe. Entre sus facultades también está la de hundir una reforma que consideran ellos, después de hacer todo el proceso y el trámite, que se puede hundir, y lo hunden. Entonces yo creo que el tono amenazante del presidente de que es una ruptura, no hay ruptura. Aquí los tres poderes armónicamente